Aquí, en este capítulo del Cantar de los Cantares, se nos habla de la relación que hay entre los esposos, la relación matrimonial. Entonces, aunque en el versículo 1 nos dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, estamos en el capítulo 2 de Cantar de los Cantares, y se refiere a la misma persona. Nosotros pues nos vamos a tomar un poco de libertad en el Señor y vamos a hacer de la rosa la esposa y vamos a hacer del lirio el esposo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor respecto del matrimonio? Nos dice: por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, aquí nos está hablando de la unidad matrimonial. Y entonces nos habla de la rosa. Tú eres la rosa de Sarón. ¿Pero qué es la rosa de Sarón? Nosotros creemos, se nos viene a la mente la rosa que todos conocemos, que está en los jardines, que a lo mejor tú tienes una maceta y plantas un rosal, y entonces sale una rosa hermosa, roja, blanca, rosada, ¿verdad? Pero no es esa la rosa de la cual nos habla el Cantar de los Cantares, sino que se está hablando de otro tipo de flor, también muy bonita, también normalmente de color rosado, pero es distinta, es otra planta distinta. Entonces, la rosa de Sarón puede alcanzar hasta los 4 metros de altura. Cuando empieza a brotar por primera vez, pues es una plantita pequeña, claro, es lógico que sea así, porque todo es un proceso, y entonces se va desarrollando, se convierte en un arbusto y sigue creciendo con el tiempo hasta que hay algunas plantas, algunas matas de la rosa de Sarón que llega a tener incluso hasta 4 metros de altura. Hasta 4 metros de altura. Y al mismo tiempo, algunas de ellas llegan a alcanzar los 3 metros de anchura. Imagínense que es un tronco bien ancho y por lo tanto es un árbol que ya puede ser visto no como una planta, sino como un verdadero árbol. Entonces, la rosa de Sarón también tiene unas semillas muy chiquititas, y esas semillas puede sobrevivir por décadas en el desierto, de tal manera que sobrevive en el desierto y al menor al menor signo de agua, que caiga un chaparroncito o cualquier cosa, empieza a brotar. Entonces, esa semilla no muere, sino que esa semilla, por pequeñita que sea, sobrevive por décadas en el desierto. Y ya les digo, al primer signo de lluvia, de agua, brota. Entonces, ¿qué significa que la esposa es la rosa de Sarón? Pues significa de que la mujer, la esposa, al matrimonio le da estabilidad. Igual que la rosa de Sarón puede llegar a tener un tronco amplio, ancho, que llega incluso a medir en algunas matas 3 metros de anchura. Imagínense, pues la esposa responsable sostiene y da permanencia al matrimonio. Qué bueno que la esposa podamos compararla a la rosa de Sarón. Y después, el lirio. El lirio lo comparamos al esposo, al marido. Y entonces el lirio en Israel es muy estimado como aromatizante. Los perfumistas en Israel recogen los lirios del campo y entonces, con el arte del perfumista, lo transforman en una esencia. Y esa esencia es usada para aromatizar el aceite de oliva. Y entonces
Hermanos queridos, pueblo de Dios que me escucha, lo que menos se espera del aceite es aspereza. Es lo que menos se espera del aceite, aspereza. Entonces, el esposo dentro del hogar tiene que quitar toda aspereza. No puede ser áspero con la esposa ni con los hijos, sino que tiene que ser ese aceite aromatizado, de grato y de rico olor. Entonces, el esposo tiene que suavizar la relación y dinamizarla. Porque cuando una máquina no funciona bien, ¿qué es lo que pasa? Que chirría. La máquina chirría. Si tú tienes, no sé, un coche y no se le echa aceite, al final el motor muere. No puede continuar por mucho tiempo. Y si tienes una bicicleta y no le echas aceite, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a chirriar. Se oye mal, se oye ahí un ruido, porque ya da hierro con hierro. Entonces, ¿qué es lo que hace el aceite? El aceite suaviza y dinamiza. Cuando tú a una máquina le pones aceite, esa máquina, los engranajes empiezan a funcionar correctamente y coge, digamos, vuelo, coge energía la máquina. Entonces, el esposo tiene que ser dentro del matrimonio ese aceite aromatizado, que dé movimiento y que dé al mismo tiempo suavidad al matrimonio, que lime asperezas. Entonces, la rosa de Sarón y el lirio tienen la peculiaridad que normalmente, aunque hay excepciones, pero normalmente crecen juntos. Y crecen juntos en el desierto, en las dunas del desierto. Entonces, ¿qué significa el desierto en la Biblia? El desierto en la Biblia significa adversidad. Los israelitas salieron de una tierra en la cual estaban muy a gusto, la tierra de Egipto, que era una tierra surcada por muchos brazos del río Nilo, en el delta, y allí había todo tipo de agricultura, era una tierra agradable, y ahora se ponen a caminar por el desierto. Entonces, el desierto nos habla de adversidad, pero sin embargo, la rosa de Sarón y el lirio de los valles crecen juntos entre las dunas del desierto. ¿Y eso qué significa? Que el esposo y la esposa tienen que estar unidos frente a las adversidades que le vengan al matrimonio. La rosa de Sarón tiene una peculiaridad que no la tienen otras plantas. Y es que si alguien pasa, por ejemplo, frente a una mata de rosa de Sarón y arranca una de las flores, observará que esa flor pasan días y días y semanas y meses y no se marchita. La rosa permanece fresca, permanece lozana, y después de mucho tiempo, cuando ya parece que está ya marchita, por fin dice, mira, se ha marchitado ya por fin la rosa después de tanto tiempo. Resulta que si la tomas y la pones en una mata de su especie, de la rosa de Sarón, esa rosa se agarra, como que echa unas raíces diminutas, se agarra a la planta y revive de nuevo, y echa nuevos pétalos, y se pone lozana. Así es la esposa. La esposa en el matrimonio da vida. Parece que no es nada. La esposa en el matrimonio se sobrepone a toda dificultad y está dotada de una valentía especial. Dios le ha dado a la esposa una valentía especial y una vitalidad especial que hace que en medio de las adversidades, en medio de las contrariedades, permanezca y entonces tome nueva vida. Entonces, la esposa idónea sobrelleva los obstáculos y crece de nuevo. Echa nuevo vigor. Versículo 2 nos dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. ¿Y esto qué significa? Que el esposo y la esposa han de apreciarse mutuamente como únicos y mejores
que ninguno otro, que ninguna otra. Nos dice la palabra del Señor, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. O sea, que para el esposo, para un buen esposo, su mujer, su esposa, en relación a las demás mujeres que hay en el mundo, esas mujeres son como espinos. Son como espinos. Pero su esposa es la más hermosa, es la más bonita y es como ese lirio en medio de los espinos. ¿Y qué nos dice el versículo 3? Nos dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Así es como la esposa tiene que ver también a su esposo, como único, como el más bello, como el más hermoso, como el hombre más especial del mundo. Así es como se tienen que ver mutuamente el matrimonio, el uno y el otro. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Versículo 3 dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Y su fruto fue dulce a mi paladar. La pareja debe degustar con deleite de su relación íntima. Y esto es muy importante para el matrimonio. ¿Por qué? Porque la relación íntima entre esposos es una bendición que Dios ha dado para que se desarrolle y para que sea vivida en el vínculo matrimonial. Solamente en el vínculo matrimonial es una bendición que Dios le ha dado a los esposos en el matrimonio. ¿Qué nos dice el versículo 4? Dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Entonces, el matrimonio es un acontecimiento para ser celebrado a diario. ¿Por qué? ¿Cuándo se organiza un banquete? Un banquete se organiza cuando acontece algo importante. Es cuando se organiza un banquete. Entonces, tenemos que tomar el matrimonio, nosotros los cristianos tenemos que tomar nuestro matrimonio como un acontecimiento que se da todos los días para ser disfrutado como si fuera un banquete. ¿Y qué es un banquete? Pues es una comida llena de abundancia y llena de esplendidez. Pues de esa manera es como tenemos que disfrutar de nuestro matrimonio. Y dice, y su bandera fue sobre mí amor. Y entonces el amor es la bandera que tiene que ondear en el matrimonio. En la torre de nuestro matrimonio, como en un castillo, tiene que ondear algo. Nuestra bandera tiene que ser el amor. Eso es lo que tiene que ondear en el matrimonio. Que nos dice la palabra, versículo 5, dice, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. ¿Y qué son las pasas? Las pasas, podemos comparar las pasas de las cuales nos está hablando aquí, de los dulces recuerdos del pasado. El matrimonio se sustenta de los dulces recuerdos vividos entre ambos. Entonces, esas son las pasas. Qué bonito cuando nos encontramos a dos viejecitos, a lo mejor de 85, él de 83, ella, y tú los oyes que están día tras día recordando los felices momentos que vivieron en el pasado. Se están sustentando con pasas. Se están sustentando de dulces recuerdos. Gloria al Señor. Entonces, dice, hermanos, nos dice, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas. ¿Qué son las manzanas? Pues son las vivencias recientes. Las vivencias recientes. Entonces, los recuerdos sustentan. Y las manzanas, las vivencias que estamos disfrutando ahora, en el presente, pues confortan. Gloria sea dada al Señor. Aleluya. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Versículo 6. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Entonces, ¿esto qué significa? Que el matrimonio tiene que tener un espacio de privacidad.
un espacio de privacidad el uno con el otro, al margen de hijos, al margen de amigos, al margen de hermanos. Tiene que tener su espacio de privacidad y ese espacio tiene que ser inamovible y no puede ser quitado ni sustituido por nada. Versículo 7 nos dice la palabra: os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. El amor es espontáneo. El amor es espontáneo y el amor es libre. No se le puede forzar. Tenemos, como matrimonio cristiano, tenemos que tener mutuamente una amorosa paciencia hasta que llegue el momento en que la persona reaccione. Por eso nos dice, pueblo de Dios, nos dice la palabra: yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera, hasta que quiera. Entonces, la paciencia tiene que ser importante, porque las personas no somos máquinas y tenemos que tener paciencia hasta que nuestro cónyuge responda a nuestros reclamos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Versículo 8: la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. El esposo tiene que sobresaltar, tiene que saltar por encima de las dificultades y los problemas que vengan al matrimonio, que vengan al hogar. Tiene que ser como ese corzo que salta sobre los montes y sobre los collados. Vendrán dificultades pequeñas como collados, pero vendrán también dificultades y problemas grandes al matrimonio, al hogar, con cual montes. Pues bien, el esposo tiene que saltar las dificultades cual montes y brincar sobre los problemas cual collado, pero nada lo detiene. Al esposo nada lo debe detener. Sigue su marcha frente a las contrariedades de la vida. Por eso dice en el versículo 9: mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. ¿Por qué? Porque el corzo y el cervatillo salta, da amplios saltos. Entonces el marido tiene que saber, el esposo tiene que saber rodear los problemas, y cuando no se puede rodear los problemas, saltar por encima de ellos. Entonces, el esposo tiene que saber saltar con estilo y con gracia, tomando siempre a la amada de la mano. Nunca ir solo, sino ir siempre tomando a su amada de la mano. ¿Qué nos dice la parte segunda del versículo 9? Dice: he aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. ¿Y qué puede significar esto para nosotros? Pues que el esposo está al tanto del hogar, mirando qué es lo que de bueno o de malo pueda venir al matrimonio, qué es lo que puede acontecer. Es decir, siempre vigilante. Así es como tiene que estar el esposo. Versículo 10 dice: mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. La esposa necesita la atención de su esposo. Y la esposa reclama esa atención. Y el esposo debe de corresponder a la esposa con palabras de ternura. Levántate, oh amiga mía. La esposa no solamente no es una criada, no, es la amiga del marido, de su esposo. Y por lo tanto, la esposa es todo para el marido. Es consejera, es confidente, es psicóloga, es de todo para el marido. Entonces, la esposa lo es todo para el marido, y normalmente la esposa reclama al esposo, pero el hombre debe de reservar un tiempo inamovible en el que pueda decir a su mujer: ven, ahora es el momento, ahora tú y yo vamos a estar solos
dejando el mundo aparte. Y vamos a tener un momento romántico como cuando éramos novios, gloria al Señor. Que nos dice el versículo 11, dice, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. ¿Qué significa esto? Pues que en el matrimonio vendrán inviernos, vendrán inviernos fríos y grises. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando vienen al matrimonio malas experiencias? Cuando vienen al matrimonio inviernos fríos y grises, pues Dios permite esos inviernos para que el esposo y la esposa estén unidos, para que unidos pasen esas malas experiencias. ¿Para qué? Para acrecentar la unidad entre ambos. Porque cuando las dificultades, cuando los inviernos fríos y grises y tristes son vividos en unidad, esa unidad se hace más fuerte, se acrecienta dicha unidad. Como dice la palabra del Señor, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La esposa es una doblez, el esposo es otra doblez, y el Señor que está entre ambos es una tercera doblez. Y con esa unidad no hay quien rompa el vínculo. Gloria sea dada al Señor. Aleluya. ¿Qué nos dice la palabra? Versículo 12. Dice, porque se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Tengamos fe en el Señor, porque en el matrimonio vendrán inviernos, pero también vendrán primaveras. Vendrán primaveras que han de ser vividas en común. Penalidades, es verdad, pero también alegrías, también primaveras, momentos felices a ser vividos. Entonces, vendrán momentos tristes, pero también vendrán momentos de mucha felicidad. Entonces, nunca perdamos la esperanza, porque en la tierra del matrimonio también brotan coloridas y fragantes flores, alegrías expresadas en bellas canciones. Por eso se dice aquí en el Cantar de los Cantares la voz de la tórtola. Y la voz de la tórtola es la voz de los enamorados. Que el enamoramiento no se haga como, por decirlo así, una cáscara reseca, como una costumbre. No, tenemos que ser como esa rosa que cuando ya parece que está marchita, que ya se ha muerto, la pones en el árbol y revive. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 13? Dice, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Cultivemos con esmero y con ternura nuestra higuera en el huerto del hogar, porque nosotros somos la higuera que ha dado sus higos, que son nuestros hijos. Nuestra higuera, nuestro matrimonio, ha echado sus higos en el huerto, en el jardín de nuestro matrimonio, de nuestro hogar. Y entonces ha echado sus higos, que son nuestros hijos. ¿Y qué son las ciernes? Las vides en cierne. Las vides en cierne es la vid florecida. Cuando florece la vid y entonces empieza a exhalar un aroma peculiar y también exhala polen, echa el polen. Entonces, el polen, esa florecilla de la vid, ¿qué es? Es una promesa de mucho fruto. Es una promesa de mucho fruto. Entonces, Dios tiene preparado para el matrimonio una gran promesa de fruto de bendición. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Entonces, el esposo tiene que tomar la iniciativa de levantar el ánimo de la esposa y no ahorrar palabras tiernas con ella, ni muchísimo menos. Amiga mía, hermosa mía, paloma mía. Ese es el trato que tiene que dar el esposo a su esposa. Palabras tiernas,
palabras dulces, palabras llenas de respeto. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Versículo 14, dice: paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Que sea el esposo quien reclame a la esposa. Que a veces como que la esposa se encierra en sí misma. Se encierra en sí misma y hay que animarla a compartir felices momentos de complicidad. ¿Qué nos dice el versículo 15? Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Esas viñas, que es una promesa dentro del matrimonio de mucho fruto, de bendición. Igual que tú vas al campo, yo que soy de Extremadura, de la provincia de Badajoz, y allí hay mucha viña, y cuando echan las hojas y se pone todo el campo verde, esa extensión tan grande, en la tierra de barros, que se pierde ese verdor de las viñas en el horizonte, allí hay una promesa de mucho fruto, de muchos racimos de uvas. Entonces, hermanos queridos que me escuchan en esta tarde, dice cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Qué significa esto? Que en la viña de nuestro matrimonio tenemos que tener cuidado con las pequeñeces, con cosas que tú dices, bueno, esa palabra áspera que me dijo, esa mirada que me echó, no tiene importancia. No, aclarar las cosas. Cazad esas pequeñas zorras, porque esas pequeñas zorras echan a perder la viña de la buena relación matrimonial. Entonces nos dice la palabra, versículo 15, dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Versículo 16, mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios. Entonces, gloria al Señor. La fidelidad es al 100% de ambos, pero debe ser más patente en la esposa, que debe de llevar la fidelidad a su esposo por bandera, honrando a su marido. Mi amado es mío y yo soy suya. Entonces, esto tiene que ser una realidad muy patente en la relación matrimonial. ¿Y qué dice el versículo 17? Hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Y entonces el marido vuelve rápido, como el ágil y esbelto corzo y el cervatillo, porque lo espera con paciencia e ilusión su esposa. Vuélvete, le dice la esposa, vuélvete, amado mío. Entonces, esta es la buena relación que tiene que haber en el matrimonio. Gloria al Señor. Espero que estas palabras a muchos matrimonios cristianos que a través de las redes sociales van a escuchar este mensaje les sea de mucha bendición, de tal manera de que se planteen qué es lo que pasa entre ellos, si la relación matrimonial no está funcionando como debiera de funcionar. Espero que este mensaje les dé luz para poner por obra los consejos que el Señor ha puesto en mi corazón. Gloria al Señor. El Señor les siga bendiciendo. Amén.